Shalom, bendiciones a todos en este viernes de bendición, viernes que ha hecho el Señor para con nosotros, por tanto nos gozamos y nos alegramos en Él. No importa lo que esté pasando, recuerde que la persona que está a su lado, dele gracias al Señor porque esté ahí, gracias por su familia, gracias por cada persona que le bendice, por cada persona que le ayuda, por cada persona que le motiva, así que gracias por el favor de su sintonía, gracias por permitirnos llegar a sus hogares cada día de lunes a viernes de 6 a 7. Bendecimos a todo el equipo directivo de Kicks 94.9, también a todo el equipo directivo del Ministerio Luz de Buenas Noticias en nuestra casa, Centro de Vida y Avivamiento. Sus pastores, ahorita Veras Esther Galvez, están con todos ustedes en este día, un día de bendición, un día en que usted tiene que agradecer porque amaneció vivo. Usted tiene que agradecer porque tiene la bendición de tener su empresa, de ir de camino a su trabajo, la bendición de poder tener salud y decirle, Señor, gracias porque tu amor y tu misericordia se han mostrado conmigo en este día, ¿verdad, pastor? Amén, amén. La bendición de Dios sobre cada persona, deseando que el Señor le bendiga de manera abundante. San Juan capítulo 10, versículo 10 dice, Jesús, el ladrón viene para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que esa es la voluntad de Dios, que tengamos vida abundante. Así que, gloria a Dios, presentamos este programa y presentamos este espacio, presentamos a cada persona que se sintoniza con nosotros para que el Espíritu de Dios le guarde. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nos presentamos delante de ti, todo lo que hablemos, todo lo que desarrollemos, sea bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada persona que está escuchando este programa, que está sintonizado con nosotros en este día. Tu palabra dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quiere decir que la bendición de Dios, amén, la bendición de Dios tiene que ver con tu presencia, la bendición de Dios tiene que ver con estar conectado a ti. Así que nosotros en este día te damos gloria, te damos honra y te damos toda alabanza, Señor. Gracias porque tú eres nuestro guardador. Sí es, Salmos 23:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias a Jehová porque es nuestro pastor y sabemos que nada nos va a faltar. Si Jehová está con nosotros, nuestro pastor por excelencia, sabemos que estamos seguros, sabemos que tenemos respuesta, sabemos que nos sostiene, sabemos que Él es nuestro refugio. No importa las cosas que se presenten. Tal vez usted dirá, es muy bueno decir no importa las cosas que se presenten. Sí, porque es que si Dios está contigo, Dios te va a dar la respuesta. Yo sé que hay momentos difíciles, hay momentos apretados, hay momentos que no sabemos qué vamos a hacer, pero Dios está ahí con nosotros. La Biblia dice que todo lo podemos en Él que nos fortalece, y aunque andemos en el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará contigo. Así que usted tiene que decirlo: yo sé que Dios está conmigo en este día, y no importa por las tormentas que estés pasando. Señor, gracias porque tú multiplicas mis fuerzas. La Biblia dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Así que los que esperan en el Señor en este día tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque Dios es tu ayudador, pastor. Amén, amén, así es. Así es. Hoy en este día vamos a estar respondiendo algunas preguntas que nos hicieron llegar, para yo sé que sea un tema de bendición, que sea un tema de edificación a las personas que nos escuchan, a las personas que
se sintonizan con nosotros en este día. Así que la bendición de Dios es lo que nosotros estamos declarando para cada persona. Gloria es el nombre del Señor. Así es. Así que mientras estamos haciendo las preguntas y respuestas, usted puede enviárnosla al 809-221-2116, 809-221-2116, porque sé que Dios hoy le va a bendecir con cada una de estas preguntas. Pastor, hacen esta pregunta: ¿lo importante es la iglesia o el Dios que se adora? Lo importante es la iglesia o el Dios que se adora. Gloria es el nombre del Señor. Bueno, mire qué sucede. Es importante entender esto. La iglesia lo que hace es que enseña las doctrinas bíblicas. La palabra doctrina significa enseñanza. Las doctrinas bíblicas están vinculadas a cada tipo de iglesia. Cada tipo de iglesia tiene, una aplicación. La iglesia no interpreta, lo que hace la iglesia es aplicar la enseñanza bíblica. Entonces, ese Dios que nosotros queremos adorar, para adorarle es importante saber al Dios que adoramos, conocerle. Por ejemplo, en una ocasión Jesús, hablando con la mujer samaritana, le dijo: los samaritanos adoran lo que no conocen, mientras que los judíos sí sabemos a quién adoramos. O sea, el Dios al que nosotros adoramos se nos reveló, a diferencia de ustedes los samaritanos, que están adorando un Dios que no conocen, puesto que Dios no se le ha revelado todavía. Entonces, el problema con la adoración con los samaritanos es que están ofreciendo una adoración a un Dios que ellos no conocen, por lo tanto no entienden cuál es la demanda y la forma que Dios exige para la adoración. Entonces, la iglesia sobre la iglesia fueron depositados una serie de talentos y dones. Por ejemplo, la Biblia dice que el mismo Dios, en el libro de Efesios dice: y el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a unos pastores y maestros, a otros evangelistas, y dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Quiere decir que estas personas que fueron constituidas por Dios, y la iglesia que fue constituida por Dios, tiene la responsabilidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Quiere decir que la formación, la educación, la doctrina se imparte a través de estas personas que Dios escogió. Por lo tanto, no es que una cosa sea más importante que otra, sino que una cosa está vinculada con otra. Sí. O sea, la iglesia y la enseñanza que imparte está vinculada con mi crecimiento espiritual, con mi desarrollo espiritual y mi conocimiento acerca de Dios. Por lo tanto, es importante la iglesia y también el Dios que se adora. Pero diferenciando que la iglesia lo que tiene la responsabilidad de enseñar, de formar y de fortalecer en mi relación con Dios, de fortalecer mis lazos con Dios. Entonces, la importancia de la iglesia está vinculada por ese lado, mientras que eso lo que hace es que la iglesia contribuye con mi relación espiritual y mi relación con Dios. No una cosa compite con la otra, sino que una cosa complementa la otra. Por eso es importante la iglesia, porque sobre la iglesia fueron depositados los dones y fueron colocadas las personas que imparten y que educan acerca del Dios que yo quiero adorar. Wow, tremendo. Sé que muchos están siendo muy edificados con cada una de las respuestas que se van dando a medida que vamos dando las preguntas. Y sé que si usted tiene, envíela, porque hoy es preguntas y respuestas. Pastor, ¿por qué si Dios es bueno permite el mal en el mundo? Bueno, una buena pregunta. ¿Por qué si Dios es bueno permite el mal en el mundo? Básicamente, Dios permite el mal en el mundo porque Dios nos hizo libres. El hecho de que nos hiciera libres, entonces eso quiero aclarar, no es que Dios quiera el mal en el mundo, no es que Dios quiera que haya mal en el mundo, pero el hecho de que nos haga libre, entonces esa misma prerrogativa de hacernos libre, entonces tiene que permitir que el hombre vaya contrario al designio de Dios. Porque entonces si el hombre no tuviese la libertad de ir contrario al designio de Dios, por tanto no sería libre, o sea, no tendría la libertad de hacer algo contrario. Entonces, lo que define su propia libertad es el hecho de ir contrario a la voluntad de Dios. Por lo tanto, entonces, ¿qué es ir contrario a la voluntad de Dios? Todo lo malo. Todo lo malo es ir contrario a la voluntad de Dios. Por lo tanto, entonces, si el hombre quisiese que no hubiese mal, tendría entonces
tendría entonces que elegir no tener ningún tipo de libertad con respecto a ir contrario a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el hecho de que Dios haya hecho al hombre libre implica en sí mismo que el hombre tenga la libertad de obrar en mal. O sea, todo el designio de Dios es el bien, todo el designio de Dios es lo bueno. Por lo tanto, si el hombre está solamente destinado a hacer eso, si el hombre solamente está destinado a hacer el designio de Dios, por lo tanto no sería libre, porque no tendría otra opción. Lo que define su libertad es la redundancia, es la libertad de ir contrario al designio o al pensamiento de Dios. Así que Dios permite el mal porque nos hizo básicamente libres. Esa sería la respuesta corta. Porque nos hizo libres, Dios tiene que permitir el mal. Esa sería. Wow. Pastor, nos están escribiendo y dice, buenos días. La persona, está pidiendo la oración porque la esposa le quiere abandonar y no sabe qué hacer. Él la ama con todo su corazón y está refugiándose en Dios, porque Amén. Es el único que le ha dado paz. Entonces pregunta, sí. ¿Qué le recomienda? Y ¿qué usted le recomienda a esa persona? Y que cuando vaya a hacer la oración, por favor, oren por él. Es Franklin Pichar. Amén. Vamos a estar orando por ti. Básicamente, ¿qué yo te recomendaría? Yo te recomendaría que pongas tu matrimonio en la mano de Dios, pongas tu relación en la mano de Dios. ¿Por qué te recomiendo que pongas tu relación en la mano de Dios y que confíes en Él? La Biblia dice, confía en Dios y Él hará. Escuche lo que dice la Biblia. Confía en Dios y Él hará. Lo que nosotros podemos hacer, porque mira, ministro que me está llamando, amigo que me está llamando, mira cuál es la situación. La situación es si la persona, para que haya una relación tiene que haber dos personas involucradas sentimentalmente, emocionalmente en esa relación, para que exista una relación. Yo desconozco los factores, desconozco las situaciones que pueda existir en tu matrimonio o lo que haya en el corazón de tu esposa, en el corazón de tu pareja, no sé qué hay en el corazón. Ahora, el divorcio, escúcheme esto que voy a decirle, el divorcio tiene lugar, tiene espacio con una coyuntura muy especial. Jesús dijo que Moisés permitió dar carta de divorcio por la dureza de corazón. Escuche, la base del divorcio es la dureza de corazón. No existe el divorcio cuando hay un corazón dispuesto a perdonar, dispuesto a reconciliarse. Ahora, cuando el corazón, una de las partes endurece el corazón, entonces cuando se abre el espacio al divorcio, es cuando se abre espacio a la separación. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, yo estoy seguro de que quiero estar con la persona. Ahora, lo que yo no puedo controlar, lo que no está en nuestro control, es lo que la otra persona decide hacer. Lo único que nosotros podemos controlar es lo que sentimos y es lo que pensamos, pero no podemos controlar lo que la otra persona siente o quiere hacer. Por lo tanto, yo no puedo obligar a una persona a estar conmigo, no puedo obligar a una persona aunque yo quiera. Por lo tanto, en este caso, yo lo que puedo hacer es poner esto en las manos de Dios. Es lo que te recomiendo, hermano. Lo que tú puedes hacer es poner esto en las manos de Dios. Si hay sentimientos, si hay amor, si hay un deseo de estar. Entonces, que Dios sea que esté obrando, que esté convenciendo, que sea Dios que esté trabajando desde adentro, porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él escudriña aún lo profundo de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios llega hasta divide y tiene la capacidad de ir hasta nuestros tuétanos, tiene la capacidad de dividir el alma y el espíritu. O sea, la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo puede llegar donde nosotros no llegamos. Por lo tanto, te recomendaría que pongas esto en las manos de Dios. Si la persona quiere intentarlo, si la persona tiene el deseo de restaurar el matrimonio, entonces yo creo que se puede ir, inclusive si hay un ánimo de ir a terapia, si hay ánimo de buscar consejería, también puedes hacer esto. Pero te repito, tiene que estar la disposición de parte de ambos para que esto pueda restaurarse. En dado caso, tienes la oración, que es la herramienta que nos acerca a Dios y que puede romper barreras y puede traer rompimiento en nuestras vidas. Así es, así que vamos a estar orando en el nombre de Jesús para que Dios siga estableciendo su orden y ayude y guíe a cada matrimonio que esté pasando por situaciones difíciles en este momento. Muchísimas gracias por escribirnos. 809-221-2116. Pastor, para ser salvo hay que ir a la iglesia. ¿Para ser salvo? Hay que ir a la iglesia. Bueno, escuche esto. Para ser salvo hay que ir a la iglesia.
No, pero voy a aclarar esto. Okay. Voy a aclarar esto. La respuesta es no. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia dice cómo es el proceso para uno ser salvo. La Biblia dice que nosotros, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Quiere decir que el libro de Hechos capítulo 3 versículo 19 dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera Dios amó al mundo que ha entregado a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted se da cuenta que todos estos textos hablan de la salvación y de cómo el hombre la obtiene? El hombre la obtiene por gracia de Dios, y por la gracia que se expresa en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando el hombre recibe a Cristo como su Señor, cuando el hombre confiesa su pecado, se aparta de él y vive para Dios por medio de Cristo, entonces es reconciliado con el Padre. Esa es la salvación. Usted obtiene la salvación desde que cree en Cristo Jesús y lo recibe como su Señor. Desde que esta confesión se da, ya usted recibe la salvación. Por lo tanto, para ser salvo no hay que ir a la iglesia, porque el hombre que estaba, el ladrón que estaba a la derecha de Cristo, reconoció al Maestro, reconoció al Rey, le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu gloria, y Cristo le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, usted se da cuenta de que esta persona no fue a la iglesia para ser salva, esta persona no acudió a una escuela bíblica para ser salva, y esta persona fue salva inmediatamente, sin bautismo, fue salva inmediatamente con confesar la persona de Jesucristo. Por lo tanto, la salvación es en Cristo Jesús, la salvación es confesar a Cristo. Por lo tanto, ya la persona fue salva. Ahora, la pregunta, entonces, el asunto sería: después que soy salvo, ¿ahora qué? Ya soy salvo, ¿y ahora qué? Entonces, en la iglesia la iglesia es la comunidad de las personas que han sido salvas por medio de Cristo. Porque cuando usted es salvo por medio de Cristo, entonces usted ahora comienza a servirle a Cristo, porque Cristo no es solamente su Salvador, Cristo también es su Señor. Por lo tanto, ahora usted pasa a ser un siervo de Cristo. Ya fui salvo y ahora usted ahora comienza a servirle a Cristo. Y para servirle a Cristo, Dios colocó su iglesia, que es vamos a ponerle que esa es la empresa de Dios. Esa es la empresa de Dios. Y entonces, en esa empresa, Dios ahora le dice: ok, yo quiero que tú me sirvas en mi empresa, en mi iglesia. Y entonces, la persona que ya fue salva va a la iglesia no para salvarse, va a la iglesia a servir porque ya fue salvo. ¿Entendieron? Entonces, no es que la iglesia me salva, no, quien me salva es Cristo. Y luego que me salva, me coloca en su iglesia para yo servirle, para yo ser de bendición a otros y que otros me sean de bendición a mí. Porque la iglesia, unos me forman, unos me educan, me dan doctrina, me dan seguimiento, y luego entonces yo hago lo mismo con otra persona y yo doy de gracia lo que de gracia yo he recibido. Por lo tanto, la persona no fue a la iglesia para salvarse, la persona fue a la iglesia porque ya era salva. ¿Entendieron? Entonces, la iglesia no salva. Quien salva es Cristo. La iglesia es solamente la comunidad de aquellos que han sido salvos y quieren crecer en Cristo, quieren crecer en gracia, quieren crecer en conocimiento, quieren crecer en su servicio a Dios, básicamente. Excelente. ¿Se entendió eso? Excelente, muy bien, pastor. Pastor, usted decía un texto bíblico al responder esta pregunta, que porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Sí. Que el gran amor que Dios tiene por el mundo. Entonces, sé que muchas personas se hacen esta misma pregunta: ¿por qué, si Dios ama al mundo, si Dios ama al ser humano, por qué se permiten las guerras? Oh, excelente, okay. ¿Por qué se permite esta guerra? Un ejemplo como ahora, que está la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero si Dios ama al mundo, si Dios lo sostiene, si Dios cuida a la humanidad y quiere que la humanidad dependa de él, entonces ¿por qué se permite las guerras? Aclárame esto. Usted está diciendo ¿por qué se permite o por qué Dios permite o cómo? ¿Por qué Dios permite las guerras?
Ok, pero bueno, es que básicamente sería la misma respuesta que yo di anteriormente cuando decía que Dios permite el mal porque nos hizo libre. O sea, Dios tiene que permitir que el hombre obre en maldad, que obre mal, que obre en pecado, porque Dios lo hizo libre. Esa es la base de que nosotros, o sea, el riesgo se puede decir, el riesgo de nuestra libertad es que el hombre pueda hacer lo malo. No es Dios quien está produciendo el mal, no es Dios quien está produciendo la guerra, no es Dios quien está generando las dificultades, las aflicciones, las angustias. Quien está generando las guerras y quien las está produciendo es el mismo hombre que quiere libertad para hacer lo que quiere. Entonces, bueno, si tú quieres libertad para hacer lo que quieres, parte de eso incluye entonces que Dios tenga que permitir al hombre en que obre mal, de que obre en ese tipo de situaciones. Y repito, no es que Dios quiera el mal, no es que Dios quiera producir el mal, sino que para el hombre ser libre, definirse como libre, o sea que puede elegir entre una cosa y la otra, entonces Dios tiene que permitirle que obre contrario a su propio designio, aunque no sea su voluntad. O sea, Dios no desea que el hombre haga eso, pero parte de esa libertad es como, y quiero, por ejemplo, es como los padres ya tienen un hijo adulto, los padres no quieren el mal para sus hijos, tienen una serie de experiencias, tienen una serie de conocimientos que el muchacho que tiene 18, 19 años no entiende, no conoce y no ha experimentado. Y el padre le puede decir, bueno, yo no quiero que hagas esto, no quiero que te vayas por este camino, pero ya eres un adulto, si eso es lo que tú decides hacer, yo tengo que respetarlo, aunque no esté de acuerdo. Entonces, en este caso, no es que Dios esté de acuerdo, pero el hombre, si como los términos fue que te di libre albedrío, te di libertad para decidir, entonces eso incluye permitirte que hagas el mal o que obres en maldad. Básicamente sería eso. Entonces, yo sé que muchas personas con el tema con ese tema pueden tener algún nivel de dificultad. Así es. Tenemos un audio. Hermano, Dios le bendiga. Estoy por favor pidiendo la oración porque voy rumbo de Indiana a Nueva York y me quedan 12 horas de camino. Wow. Así que pido la oración para tener un viaje feliz y tranquilo hacia mi hogar. Y pido también la oración por mi hermano que lo deje interno, de acá de Indiana que estoy hablando. Dios le bendiga. Amén. Claro que sí, vamos a estar orando para que Dios le guarde en ese camino y en el nombre de Jesús llegue con bien al destino que usted tiene, que Dios esté guardando su familia en el nombre de Jesús. Y por todos ustedes también que así mismo puedan estar yendo al interior, aquí en República Dominicana, en cualquier punto que nos estén escuchando, de cualquier punto del país, y que usted pueda llegar bien en el nombre de Jesús. Así que tenemos esta pregunta. Perfecto. Tenemos esta pregunta, dice, ¿se puede orar por la paz cuando la Biblia dice que habrá guerra y rumores de guerra? Amén. ¿Se puede orar por la paz? ¿Qué dice el Control Master? ¿Se puede orar por la paz cuando la Biblia dice que habrá guerra y rumores de guerra? Bueno, es interesante, porque parecería una contradicción decir que vamos a orar por la paz cuando la Biblia dice que habrá guerra y rumores de guerra. Pero realmente nosotros lo que tenemos que ver es a qué nosotros fuimos llamados. ¿A qué nosotros fuimos llamados? Y la Biblia dice que nosotros fuimos llamados a vivir tranquila y reposadamente. Es más, el Romanos dice que oremos, nuestro deber es orar para que podamos vivir tranquila y reposadamente. Oiga esto, es importantísimo, que debemos orar para poder vivir tranquila y reposadamente. Quiere decir que inclusive la misma Biblia dice en el sermón de la bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los pacificadores. Por lo tanto, el llamado de Dios para nosotros es orar. De hecho que Israel tuvo muchísimos periodos de guerra y Dios siempre dijo, oren por la paz de Israel. A pesar de, Dios dijo, oren por la paz de Israel. Por lo tanto, orar por la paz, orar para que podamos vivir tranquilamente, orar para que podamos vivir en sosiego, en paz, en un estado donde no haya ese tipo de dificultad, no está mal, no está fuera de contexto, porque ese es nuestro llamado. Independientemente de que se produzcan las guerras, independientemente de que, que la Biblia dice, la Biblia dice que habrá guerra y rumores de guerra, sí, pero nuestro llamado es orar por la paz.
y orar para que podamos vivir tranquilamente, reposadamente, para que podamos vivir en un estado de sosiego. Por lo tanto, una cosa no contradice la otra, una cosa no inhabilita la otra. O sea, el hecho de que habrá guerras, habrá rumores de guerra, habrá guerra, pestes, hambre en diferentes lugares, no es cierto que la iglesia, mientras Jesús dijo, mientras en el mundo estoy, luz soy del mundo. O sea, mientras la iglesia está en este mundo, tiene el papel, mientras la iglesia está en este mundo, tiene la responsabilidad de orar por la paz. Los creyentes tienen la responsabilidad de orar para que podamos vivir tranquilamente, reposadamente, porque ese es nuestro llamado, independientemente de que se produzcan dificultades, de que se produzcan conflictos bélicos. Esa es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, tomando como referencia ahora mismo la situación entre Rusia y Ucrania, bueno, básicamente una potencia como Rusia está invadiendo una nación que no es una potencia militar, no tiene los recursos militares, no tiene la capacidad militar que tiene Rusia. O sea que todo el mundo, a todo el mundo lo que está viendo realmente es prácticamente un abuso. Entonces, en este caso, ¿cuál es nuestro deber? Y de hecho, quiero decirle que la población ucraniana tiene un gran porcentaje de sus habitantes son creyentes. Creo que es un 70, un 75% que son personas creyentes, así que tenemos la responsabilidad de orar por ellos. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Mientras la iglesia está aquí, va a tomar el texto bíblico y va a decir, bueno, habrá guerra y rumores de guerra, no oremos por esa situación. No, nuestra responsabilidad es tomar lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, si el pueblo de Dios, si el pueblo que invoca el nombre de Dios se humilla, si el pueblo que invoca el nombre de Dios se arrepiente, si el pueblo que invoca el nombre de Dios se humilla delante de Dios, dice la Biblia que Dios va a perdonar nuestros pecados, va a sanar nuestra tierra. Por lo tanto, nosotros, los creyentes que están en Ucrania, ¿por qué van a orar? Bueno, van a decir, no, habrá guerra, rumores de guerra, no vamos a quedar de brazos cruzados. No, su responsabilidad es orar por la paz, que Dios tenga misericordia, que todo conflicto, mientras estamos en el mundo, nuestra responsabilidad es orar, interceder, y la Biblia dice que la oración del justo, obrando eficazmente, mucho puede. Así que no está fuera de contexto, está correcto que oremos por situaciones como estas. Así es, así que es importante que nosotros sigamos orando en favor de los ucranianos, oremos por ellos, oremos para que Dios se ayude y Dios tenga misericordia en este día. Así que es importante, mis amados, que todos nosotros podamos orar por aquellos que están pasando por situaciones difíciles y que Dios traiga paz y fortaleza en el nombre de Jesús. Pastor, trae una pregunta: ¿por qué la iglesia prohíbe muchas cosas que son parte de la naturaleza humana, como por ejemplo la sexualidad? Bueno, esa pregunta está interesante, pero realmente hay preguntas que no obedecen no están tan relacionadas a la verdad, y déjeme explicarle esto. Mire, la iglesia no prohíbe nada, ni tiene el poder para prohibir nada, ni tiene facultad para prohibir nada, básicamente. ¿Por qué yo digo esto? Porque no es la iglesia la que prohíbe cosas, y la iglesia tampoco prohíbe la sexualidad. La gente tiene una mala concepción acerca, y también me he dado cuenta, pastora, que la gente vincula la iglesia con la prohibición. O sea, la gente piensa que la iglesia es como la encargada o iglesia. Bueno, ahí prohíbe muchas cosas. No, la iglesia no prohíbe nada. Básicamente, la palabra de Dios es el que dice, el que dictamina lo que es justo, lo que es bueno, lo que él permite y lo que no permite. Entonces la iglesia lo que hace es que aplica esos mandatos, esas ordenanzas. Si la iglesia tiene una serie de dogmas, tiene una serie de prácticas ya fuera de la Biblia, ya es otra cosa. Ya ahí es otra cosa, pero la iglesia no tiene el poder para prohibir nada, básicamente, sino que la iglesia lo que hace es que debe obedecer lo que dice la palabra de Dios. La iglesia obedece lo que dice la palabra de Dios, y entonces la palabra de Dios está contenido lo que Dios quiere y lo que Dios no desea. Entonces la iglesia lo que hace es que predica sobre eso. Pero también hay un error: pensar que la iglesia prohíbe la sexualidad también es un error, o que la iglesia o la Biblia prohíbe la sexualidad es un error, sino que la iglesia lo que pone es una serie de parámetros o establece el contexto donde se debe producir la sexualidad. La sexualidad, cuando se produce fuera del contexto bíblico, entonces ahí es que entra el pecado.
ahí entra lo pecaminoso, pero no es que la iglesia prohíbe la sexualidad, no, porque entonces ¿cómo nos reproducimos nosotros los cristianos? No, lo que pasa es que ubica un contexto donde Dios habla de que la sexualidad está dentro de ese contexto, que es el contexto del matrimonio. Cuando lo sacamos de ese contexto bíblico, entonces ahí se produce el pecado y ahí se puede producir entonces lo que ustedes llaman como prohibición, pero no es que se prohíbe básicamente. Sería un error pensar que la iglesia prohíbe la sexualidad o prohíbe las cosas como que son de parte de la naturaleza. Ahora, también es importante entender que hay cosas de nuestra naturaleza caída que son contrarias a la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice que los que piensan en los que son nacidos de la carne piensan en las cosas de la carne. Nuestra naturaleza caída va siempre contraria al designio de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que negarnos. Y una cosa importante, yo sé que el tiempo ya ha avanzado bastante y no quiero ahondar más, pero permítame decir una cosa. Mire, la base de nuestro amor a Dios, escuche esto, la base de nuestro amor a Dios es la negación. Repito, la base del amor que nosotros expresamos a Dios es la negación. Yo demuestro amar a Dios es cuando me niego a aquellas cosas que son contrarias al designio o a la voluntad de Dios para mi vida. Por eso usted va a encontrar en la Biblia que los mandamientos que Dios le dio a Moisés giraban en torno a no matarás, no robarás, no envidiarás. O sea, todo era no. ¿Por qué? Porque la base de nuestro amor a Dios está expresado sobre la base de la negación. Cuando yo me niego, entonces demuestro que amo a Dios. Cuando me niego a aquellas cosas que son contrarias al designio de Dios, yo demuestro que amo a Dios. Porque Dios no desea ser amado en base a los sentimientos o a las emociones, sino en base a las decisiones que nosotros tomamos y cuando nos negamos. Excelente, pastor. Excelente. Sé que el tiempo no nos ayuda muchas veces y que ya estamos terminando, y sé que este tiempo ha sido de mucha bendición para todas las personas que están en sintonía, y quisiera aprovechar el momento para orar por aquellos que tuvieron solicitud de petición, por el que va de camino a Indiana, también por el que pidió oración, por su familia, su matrimonio. En el nombre de Jesús estamos orando para que Dios establezca su orden, para que Dios les guarde, para que cada matrimonio Dios esté trayendo unidad, Dios esté trayendo comprensión, Dios les esté fortaleciendo, trayendo provisión, y que Dios esté guardando a cada persona que se está movilizando en cualquier punto del país y de cualquier punto también del mundo que usted nos esté escuchando. Que Dios le guarde, le libre de accidentes y usted llegue con bien al destino, que en el nombre de Jesús y todo lo que usted se ha planeado para este día, Dios le guarde y le dirija en el nombre de Jesús. Amén. Mire, ya es una pregunta que nos hicieron llegar, pero ya no tenemos tiempo propiamente para responderla. Ojalá se pudiera, de verdad no tengo el tiempo para responderte. Inclusive si quieres, voy a facilitar nuestro número para que puedan ponerse en contacto con nosotros. 829-510-8334. Nos puedes escribir a ese número de WhatsApp, u 829-221-9971. Nos puede escribir a esos dos números de WhatsApp, al que usted prefiera, y esa persona que nos está escribiendo, que tiene una amiga de Bélgica, ya leímos tu mensaje, pero lo que pasa es que no tenemos el tiempo para responderlo ahora mismo. Así que, si puedes, por favor, escríbenos al 829-221-9971 u 829-510-8334 al número de WhatsApp, para que también puedas ponerte en contacto directamente con nosotros y podamos ayudarte en algún nivel de respuesta. Así que muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Recuerde que somos Centro de Vida y Avivamiento. Visítenos en la avenida Hermanas Mirabal. Estamos en Santo Domingo Norte, y síganos en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube, Facebook e Instagram. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Shalom a todos.